Mucho se ha hablado del bautismo en la vida cristiana. Algunas denominaciones afirman que es de una forma y otras de otra forma. Yo quiero invitarlo a usted, querido amigo, que me está viendo por este medio, a que usted mismo se cerciore por la palabra de Dios, teniendo en cuenta que la palabra de Dios no se contradice, sino que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir al hombre de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Teniendo en cuenta que la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por Dios, así que tenemos 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Estos 4 evangelios nos hablan de la gran comisión. Mateo capítulo 28 del versículo 19, en la gran comisión el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, manda a sus discípulos a ser más discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el evangelio de Marcos, en el capítulo 16 del versículo 16, encontramos la instrucción del escritor diciendo que se predicase el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no encontramos en qué nombre se debe bautizar. En el evangelio de Lucas, un poco más explícito, y en el que quiero hacer énfasis, del capítulo 24 del versículo 43 al 47, explícitamente en el versículo 47, el Señor Jesucristo dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero que comenzaran por Jerusalén, porque allí iban a ser revestidos de poder de lo alto. Así que efectivamente el día de Pentecostés, en el aposento alto, los discípulos, la madre de Jesús y otras personas se encontraban en Jerusalén. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron revestidos de poder, Pedro y los demás comienzan a predicar la palabra de Dios. Y cuando esta multitud que se encontraba en Jerusalén, ya que se celebraba una fiesta del Pentecostés donde venía gente de diferentes partes, partos, medos, elamitas, Mesopotamia y gente de todo el mundo, dice la Escritura, comenzaron a escuchar que los apóstoles hablaban en otras lenguas, en otros idiomas, porque la Biblia dice que los oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Al oír esto, le preguntaron a Pedro y a los demás discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le contesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dando entonces cumplimiento al mandato que se encuentra en Mateo 28:19, en Marcos capítulo 16 y en Lucas capítulo 24, explícitamente en el versículo 47, donde dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que efectivamente el bautismo se da en el nombre de Jesús. Quizás muchos dirán que no, pero es el caso del apóstol Pablo. Cuando perseguía a la iglesia del Señor Jesús, él tiene un encuentro con Jesús y el Señor le dice que vaya a Damasco y se le dará instrucciones de qué debe hacer. El Señor se le presenta a un discípulo llamado Ananías. Esta conversión del apóstol Pablo se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Y específicamente en Hechos capítulo 22 del versículo 16, Ananías le dice a Pablo que se levante y que se bautice invocando el nombre de Jesús. Así que la Biblia es explícita y clara al explicarnos esto. Para poder tener una visión más clara, tendríamos que comparar Isaías 7:14 y Mateo 1:23 para entender que Jesús es Dios y que Él es el Padre y que Él es el Espíritu Santo y que en Él es el verdadero Dios y la vida eterna, lo dice Primera de Juan 5:20. Así que no hay ninguna confusión ni ninguna contradicción en las Escrituras. Dios los bendiga.